Hola a todas y todos. Bienvenidos a Derechos Humanos, un camino hacia la paz. Hoy exploraremos la importancia de los derechos humanos y su papel fundamental en la construcción de una sociedad justa y pacífica. También hablaremos sobre sus principios esenciales y sobre cómo cada uno de nosotros puede contribuir a su protección y promoción en la vida cotidiana. Para ello, me acompañan mis dos compañeros, Miguel Ángel y William. A lo largo de este episodio reflexionaremos sobre qué son los derechos humanos, por qué debemos protegerlos y cómo están ligados a la cultura de paz. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Ok, primera pregunta. ¿Qué son los derechos humanos? Para entender bien este tema, primero debemos definir qué son los derechos humanos. Vaya. Según el Manual de Derechos Humanos de la CNDH del año 2003, los derechos humanos son prerrogativas inherentes a todas las personas necesarias para garantizar una vida digna. En otras palabras, son derechos que tenemos simplemente por ser humanos, sin importar nuestra nacionalidad, edad, género, religión o cualquier otra característica. Pero, ¿qué hace que estos derechos sean tan importantes? Se rigen por cuatro principios fundamentales: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Veamos cada uno de los ejemplos. Universalidad. Estos derechos pertenecen a todas las personas sin excepción. No importa dónde vivas, tu cultura o condición social. Tienes derecho a la vida, la educación y la salud. Un ejemplo claro es el derecho a la identidad. Toda persona tiene derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Siguiendo con interdependencia, los derechos están conectados entre sí. La violación de uno puede afectar a los demás. Por ejemplo, si se niega el acceso a la educación, esto impacta en el derecho al trabajo y a un nivel de vida adecuado. Indivisibilidad. Ningún derecho es más importante que otro. No se pueden dividir por jerarquías. No se puede decir que el derecho a la alimentación es más importante que el derecho a la salud, porque ambos son esenciales para la vida. Progresividad. Esto significa que los derechos humanos deben fortalecerse y ampliarse con el tiempo. Por ejemplo, hace una década las mujeres no tenían derecho al voto en un país, pero gracias a la evolución de los derechos, hoy en día ese derecho es reconocido en casi todo el mundo. Como podemos ver, los derechos humanos no solo son principios abstractos, sino que impactan nuestra vida diaria de muchas maneras. Ok, sigamos con la pregunta número 2. ¿Por qué es importante promover y proteger los derechos humanos? Ahora que entendemos qué son los derechos humanos, surge la siguiente pregunta. ¿Por qué es tan importante protegerlos? La respuesta es simple. Sin ellos, la desigualdad, la discriminación y la violencia pueden aumentar en la sociedad. Un claro ejemplo es la discriminación hacia grupos vulnerables, las mujeres, las comunidades indígenas y las personas con discapacidad han enfrentado históricamente barreras en el acceso a la educación, el empleo y la participación política. Sin la protección de los derechos humanos, estas desigualdades podrían seguir perpetuándose. El derecho juega un papel fundamental en esta protección. Galván Tello, en 2012, destaca que es crucial incluir la educación en derechos humanos en la formación jurídica. Si los abogados, jueces y ciudadanos no conocen sus derechos, difícilmente podrán defenderlos y garantizar su cumplimiento. Pero la defensa de los derechos humanos no es solo la tarea de las instituciones. Todos podemos contribuir de muchas formas. Desde algo tan simple como denunciar una injusticia, informarnos sobre nuestros derechos y educar a otros, hasta exigir a las autoridades que cumplan con su obligación de proteger a todas las personas. Por ejemplo, en redes sociales podemos compartir información confiable sobre los derechos humanos o firmar peticiones para exigir cambios en políticas públicas que afectan a los grupos vulnerables. Cada acción, por pequeña pizca, suma. La cultura de paz y su relación con los derechos humanos. Ahora bien, ¿cómo se relacionan los derechos humanos con la cultura de paz? Según Cabello Tijerina y Vázquez Gutiérrez, en el 2008, la cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que promueven la resolución pacífica de conflictos y rechazan la violencia. Sin derechos humanos no puede haber paz.
La violencia y la represión son consecuencias directas de su ausencia. Pensemos en contextos donde los derechos humanos no se respetan, como lo puede ser las dictaduras, los conflictos armados y la crisis humanitarias suelen estar marcados por violaciones masivas a estos derechos. Un ejemplo claro es el movimiento de Mahatma Gandhi, quien luchó por la independencia de la India sin recurrir a la violencia. Su lucha pacífica se basó en principios de igualdad, justicia y respeto a los derechos humanos y logró grandes cambios sociales sin derramamiento de sangre. Perdón. Otro ejemplo contemporáneo es la defensa del medio ambiente. Muchas comunidades indígenas protegen sus territorios contra la explotación irresponsable de recursos naturales, promoviendo una convivencia pacífica con la naturaleza y otras comunidades. Ok, en resumen, puedo decir que los derechos humanos son la base para garantizar una vida digna y para construir una sociedad en paz. Si no se respetan, el riesgo de violencia y desigualdad aumenta. No olvidemos que la educación es clave. Si conocemos nuestros derechos y promovemos la cultura de la paz en nuestro entorno, podemos contribuir a una transformación para la sociedad y así tener un bien propio. Así que los dejamos con esta reflexión. ¿Qué acciones puedes tomar tú para fortalecer los derechos humanos y la paz en tu comunidad? Gracias por acompañarnos en Derechos Humanos, un cambio hacia la paz. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Pues ya, ¿no? ¿Y Deja de ¿Acabaste la grabar. grabación? No, la acaba.